Muy buenas noches, te bendigo en esta hora. Como te dije, tardé un poquito, pero te traigo el mensaje titulado con el nombre de los beneficios de una permanencia en Dios. Tenía una palabra, pero el Señor me cambió no el enfoque del mensaje, que es el mismo, no perder la esperanza ante nada, sino que me cambió la palabra. Así que eh, quiero compartirla en esta noche y desarrollarla con vos. Y es un poco larga porque es desde el capítulo 5 de Marcos, versos 21 hasta el 43. Así que te quiero relatar en esta noche un poco de lo que sucedió en la historia. Pero primeramente decirte por qué. Y el motivo es que muchas veces nosotros, hablo bajito porque acá están durmiendo, pero bueno, muchas veces el problema es que nosotros tenemos, y no hay muchas veces, quiero decir que hay muchas veces que nosotros tenemos problemas y sí somos cristianos y sabemos que la oración tiene poder y sabemos que Dios no hay nada imposible, que nada le es difícil, un montón de cosas que se nos han predicado durante mucho tiempo e incluso experiencias personales vividas con Dios. Amén. Bien. Pero muchas veces sucede algo justamente por el diario vivir, a veces por los afanes, eh, nos encontramos turbados por el estrés, por un montón de ocupaciones, por muchas cosas que se juntan en una vida diaria, que forman parte de nuestro diario vivir, de la agenda de todos los días, y que son cosas que tenemos que realizar. Pero muchas veces, como nosotros en muchos momentos no vemos el panorama completo, entonces ahí nos comenzamos como a dejar llevar o a dejar manipular por las emociones, por los sentimientos, por el cansancio físico muchas veces también, por muchas cosas que surgen y que lo que menos a veces hacemos es acordarnos de Jesús en ese momento, sino que esperamos a que se nos pase. Y así muchas veces terminamos como perdiendo esa esencia, ¿no? De que somos hijos de un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural. Amén. Y, y ahí está el problema. Y bueno, perdón que mueva mucho la cámara, pero no tengo un lugarcito donde ponerla. Bien, entonces, eh, al vernos ya afanados, nos olvidamos de que en el secreto de Dios tenemos toda la respuesta a nuestros problemas. Y ya, ¿qué es lo que pasa ahí? Ya nuestra vida comienza a entrar en un ámbito que es lo natural, ¿no? Entonces, ya no le prestamos atención a nuestras armas espirituales, ya como que sabemos que tenemos recursos, sabemos que hay, sabemos que Dios está y sabemos muchas cosas, pero como que en el espíritu están dormidas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué digo que descendemos de un ámbito de lo espiritual, donde estamos sensibles a la voz del espíritu y descendemos a un ámbito natural? ¿Por qué? Bueno, lo que sucede en ese transcurso, en esa transición involutiva, porque estamos involucionando, estamos volviendo a un estado anterior, eh, del cual ya habíamos salido. Lo que sucede es que las cosas sagradas, las cosas que antes nos deleitábamos, las cosas que nosotros sabemos que, que son un arma especial, espiritual, que Dios nos dio para destrucción de fortaleza, como dice su palabra, ya deja de ser tan especial, ya comienza a transformarse en algo común, en algo cotidiano, ¿no?
Entonces pierde la esencia de lo verdadero, de lo genuino. Es como que ya lo hacemos todos los días, oramos todos los días, se vuelve ya una costumbre, que es una buena costumbre, pero le termina restando en nuestra vida. Nosotros, en nuestro corazón, termina perdiendo esa importancia, esa reverencia. Y lo terminamos sintiendo, lo terminamos viviendo como algo ya normal, natural, como desayunar, comer todos los días, bañarse, como algo que ya no tiene un impacto en nuestra vida, en nuestro hombre, en nuestra mujer interior, como lo tenía antes. Nosotros de ahí es como donde nos vemos como confundidos y decimos, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que se perdió? ¿No? Y ahí como que nos vemos ahí como asustados, ya como confundidos, de como, ¿qué pasó? Bien, lo que sucedió, déjame decirte, es que se perdió la expectativa. ¿Qué es la expectativa? La expectativa es la esperanza, es el sueño de cumplir un determinado deseo. Entonces, ya esa ilusión, vuelvo a decir, repetir, perdón, esperanza, es como que se pierde. Que en realidad para Dios es muy importante que en nosotros haya una expectativa todos los días de lo que Él va a hacer en nosotros ese día y de lo que Él quiere hacer en nosotros a futuro, ¿no? Entonces como que Dios lo mira como diciendo, ¿qué pasó? ¿Dónde está su fe? Porque ¿qué es la esperanza sino la fe? Amén. Y ahí es cuando nosotros nos empezamos como a ser medios como zarandeados. Amén. Y nos cuesta salir de ese estado. Porque ya fuimos introducidos en lo natural. Y ya cada cosa se vuelve pesada, ya cada día decimos, otra vez lo mismo, más de lo mismo. Ya le perdemos el gusto, le perdemos, sí, bien digo, el gusto de las cosas de Dios. De eso que se supone que nos tiene que fortalecer, que nos tiene que levantar, que nos tiene que llenar, de eso que nos tiene que impulsar, de eso que nos tiene que hacer desarrollarnos cada día más, y nos frustramos porque nos terminamos dando cuenta que eso ya como que se perdió, por así decirlo de alguna forma. Pero tranquilo, si vos sentís que en tu corazón que en algún punto de tu vida, sin darte cuenta por los afanes, por las preocupaciones, por un diario vivir, por tu agenda personal, y en algún momento te descuidaste y sentís que tu relación con Dios ya no es especial, ya no es la misma, como que algo que se perdió, como que algo falta. Bueno, déjame decirte que este video es para vos. Y quería hablarte de los beneficios, pero el Padre me instó en mi corazón en que hay alguien que necesita una palabra de fe en este tiempo, que hay alguien que necesita levantarse, que hay alguien que no la está pasando bien, que hay alguien que está como en un ámbito de muerte y que necesita una palabra que lo saque de ese pozo. Amén. Así que bueno, en el nombre de Jesús quiero compartir de esta palabra de bendición que vino a mi vida y que realmente sé que tal vez muchas veces no nos damos cuenta, pero terminamos viviendo en estas cosas. Amén. Bueno, ya que es muy largo, te voy a hablar un poco de lo que dice el pasaje. El pasaje se centra en que Jesús venía de desarrollar su ministerio, venía de hacer muchos milagros, sanidades, etc. Y va a un lugar y en ese lugar aparece Jairo, uno de los principales sacerdotes. Entonces dice que había una gran multitud que los apretaba. Entonces dice que Jairo, cuando lo vio, que escuchó que él venía, fue y lo vio y dice que se postró ante los pies de Jesús y le dijo que lo ayudara, que su hija estaba grave, que estaba agonizando. Y en eso, tras esa declaración de fe, que Jairo le dice, Señor, vení conmigo, que yo sé que si vos venís,
ella va a ser sana. Entonces eso provocó el mover de Jesús. La fe y la expectativa provocan el mover de Jesús y desata los milagros del Eterno. Quiero que lo sepas. Entonces estaba yendo con él para la casa. Y en eso dice que aparece una mujer que también, oyendo de él, dice que fue y lo buscó, y dice que en su corazón la mujer decía: si yo tan solamente tocar una punta de su manto, seré sana. ¿Y sana de qué? Bueno, esta era la mujer, una mujer que había por 18 años estado sufriendo un flujo de sangre. Dice que había padecido, ¿no?, en manos de muchos médicos. Y padecido porque, claro, imagínate, en esa época no había la tecnología que hay ahora, en esa época no estaban los avances médicos de ahora. Entonces le daban tratamientos a la mujer que dice que ella, antes de mejorar, terminaba peor. Dice que se gastó toda esa mujer lo que tenía para poder ser sana y terminaba peor. Ya no tenía esperanza. Ya no había nada en este plano terrenal que la pudiera salvar, que la pudiera ayudar. Y ella sabía en su corazón que el único que podía salvarla de ese azote, porque no era una circunstancia, algo pasajero, era ya una forma de vida, ya era algo terrible que esa mujer estaba viviendo. Y bueno, en ese momento dice que ella toca el manto y fue sana en aquel mismo momento. Dice que la fuente de su enfermedad se secó y fue sana de aquel azote, dice la palabra, en aquella misma hora. Entonces Jesús se sorprendió y estaba apretado por la multitud, y dice: ¿quién tocó mi manto? Y los discípulos como que dijeron: ¿qué estás diciendo, Señor? Estamos rodeados y estamos apretujados y nos preguntas quién te tocó. Pero dice que Jesús seguía mirando para todos lados a ver dónde estaba esa persona que a través de su fe hizo que se manifestara el poder eterno del amado. Estaba buscando con sus ojos el Señor. ¿Dónde estaba esa persona que provocó el milagro? Amén. Y dice que entonces la mujer esta sintió temor y temblor. Entonces dice que vino y se postró ante los pies de él y dice que le contó toda la verdad. Entonces él le dice: tu fe te ha salvado, hija. Bueno, luego de esto acontece, ¿recuerdan el hombre Jairo que estaba con su niña enferma? Bueno, estaban yendo para la casa de él cuando aparece esta mujer. Entonces termina todo este suceso con la mujer, de que toca el manto, de que fue sana, de que Jesús le habla. Y no termina de hablar con la mujer, que le dice, que aparecen trayendo una noticia al hombre a Jairo, diciéndole: ¿para qué molestas al maestro si tu hija ya está muerta? Jairo había dicho que estaba agonizante. Es decir, en ese momento, así con crudeza y frialdad, vino una mala noticia a su corazón para apagar, para matar su fe, diciéndole: ¿para qué molestas al maestro si tu hija ya está muerta? Entonces, vos por un segundo, imaginate, ese hombre estaba recibiendo sin anestesia la peor noticia de su vida, que su hija había muerto. Entonces ahí Jesús, oyendo lo que le dijeron, le dice: pará, solamente seguí creyendo, no temas, sigue creyendo. Entonces dice que fueron a la casa, aún con esa noticia, fueron a la casa de Jairo, y dice que había un montón de gente ahí, y escandalizados porque la nena había muerto. Entonces Jesús les dice: tranquilos, no ha muerto, sino que duerme. Entonces dice que todos empezaron a burlar. Había incredulidad en los corazones de esa gente. Entonces Jesús agarra, para todo esto, antes de ir ahí, Jesús había escogido un grupo selecto de 3 o 4 personas para ir nada más. Entonces, una vez que estaban ahí, sucede esto, entonces Jesús se enoja porque se dio cuenta de que había incredulidad en sus corazones y los echa fuera a todos. Entonces toma el grupo que él había traído con él, a su paje de armas, por así decirlo, a sus intercesores selectos, y que entre ellos estaba Juan, y después te voy a decir por qué te lo nombro, y
toma al padre y a la madre de la niña y entran. Y dice que cuando entran a la casa la niña estaba muerta, pero dice que el maestro entra a su aposento, toma su mano y le dice, Talita Kumi, tú niña, levántate y anda. Y dice que en aquella misma hora, para la gloria de Jesús, esa nena se despertó y vivió, y dice que todos se sorprendieron y se espantaron. Bien, yo te relaté así la historia, pero ahora quiero que repasemos juntos algunos versículos y para poder aplicarlo a tu vida, para que te lleves en este momento una palabra de vida, de esperanza, que si vos estás pasando por algo que realmente vos podés catalogar como el peor momento, que vos podés catalogar como que sentís que te estás muriendo, que te sentís sin vida, sin aliento, sin fuerzas, sin ganas de seguir. Quiero que en esta noche escuches esta palabra, porque las escrituras dicen que la fe viene por el oír. Por el oír escucharon de Jesús y esta gente fue a Él, se humilló ante Él y con su fe y sus palabras activaron el milagro. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que si tú tomas estas palabras vas a activar el milagro para tu vida, te vas a levantar, vas a salir de este momento que estás pasando. Y vos tal vez más allí, pero vos no tenés ni idea de lo que yo estoy viviendo, vos no tenés ni idea de la familia que tengo, vos no tenés ni idea de los problemas que tengo en X área, no importa. Déjame decirte que el Señor tiene un milagro para tu vida. Y no solamente un milagro físico, que sí lo tienes, si lo crees en el nombre de Jesús, sea la enfermedad que sea, si tú lo crees, en esta hora fuiste salvo por la palabra, en el nombre de Jesús y por tu fe. Pero también un milagro emocional, un milagro espiritual. Amén. Bien. Vamos a ir desarrollando de a poquito. Bien. Dice que vino uno de los principales sacerdotes de la sinagoga, Jairo, que luego que le vio a Jesús se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué fue lo que hizo Jairo? Se presentó ante los pies de Dios, de Jesús, se humilló, reconoció que en el único lugar, que en el único donde había salida a este problema era en Cristo. Y yo quiero decirte en este momento, sea lo que sea que estés pasando, no busques en otro lugar, no busques en otro lado, lo que solamente Jesús, sabes que Jesús te puede dar. Amén. Y dice que vos fíjate esto, que dice que entonces, cuando le dice esto, que él venga y ponga las manos sobre su hija y ella vivirá, dice, pues fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hermano, ¿sabe lo que quiere decir esto? Que esa declaración de fe, en el peor momento de la vida de ese hombre, desató que los pies de Jesús, desató un milagro tremendo. Desató un milagro tremendo. Esa declaración de fe, esa actitud. Porque él podría haberse quedado llorando en su casa. Él podría simplemente en ese mismo momento estar enterrando a su hija. Y no fue así. Porque sabía que había alguien en quien podía encontrar esa respuesta que necesitaba. Y fue a él. Y reconoció que en él estaba lo que necesitaba. Y lo declaró con su boca. Porque la palabra dice que creemos en el corazón para justicia, pero confesamos con nuestra boca para salvación. Qué tremendo. Y en ese mismo momento dice que Jesús, pues, entonces empezó a ir hacia él, hacia su casa. Amén. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Aún en tu peor momento, aún cuando tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos te están diciendo
Te están diciendo que que ya no vas a poder, que ya no te vas a levantar, que ya terminó tu tiempo, que ya te moriste. Mentira del diablo. En el nombre de Jesús declara que es una mentira y declara que vos vas a ir a los pies de Cristo y que en los pies de Cristo vas a provocar ese milagro. En el nombre de Jesús. Lo que mueve al Señor es un corazón con expectativa, con fe, con esperanza. Amén. Eso es lo que provoca el mover de Dios, no la lástima, no el llanto. Amén. Eso es muy importante que lo sepamos. Dice que cuando estaban yendo, esa mujer le había dicho 18 años, fueron 12. Dice, pero una mujer que hacía 12 años padecía flujo de sangre y que había sufrido a mano de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, o sea que no le había servido de nada, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, por el oír viene la fe, amén. Cuando oyó hablar de Jesús, dice que vino de entre la multitud, es decir, se abrió paso de entre la multitud. Es decir, ok, ¿por qué te cuesta tanto salir de eso que te está agobiando en este tiempo? Porque sentís como una resistencia, sentís como una opresión. Bien, tienes que atravesar esa multitud de pensamientos, de sentimientos, esa vocecita que te predica en el oído, pero que no es de Dios, sino que es del maligno, del enemigo, que te dice que ya fallaste y que ya caíste en esa área y que no tiene sentido que lo vuelvas a intentar, que lo vuelvas a hacer porque vas a volver a caer. Entonces vos te tenés que abrir paso por esa multitud de habladurías, por esa multitud de emociones, de pensamientos, en el nombre de Jesús. Y dice que cuando se abrió paso de entre la multitud, tocó el manto del Señor. Amén. Porque dice que decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra, hermano? ¿Sabe lo que quiere decir acá? ¿Sabe lo que quiere decir acá? Que esta mujer tenía expectativa. Esta mujer dice, si yo toco el manto de Jesús voy a ser sana. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué le llevó a cruzar esa multitud? ¿Qué le llevó a sobreponerse a todo eso que oficiaba como un impedimento a que llegara a su milagro? La expectativa. La expectativa hizo que ella tuviese la fuerza, la fe para sobrepasar todo eso. Con un dolor tremendo, hermano, usted no olvide que esta mujer llevaba 12 años de padecimientos terribles. Porque flujo de sangre, bueno, la palabra lo dice, y uno cuando pierde sangre se debilita. Esta mujer no daba más, pero así todo cruzó esa multitud, esa barrera, ese impedimento. Porque tenía expectativa, y esa expectativa fue el motor que llevó a que pusiera por obra su fe. Amén. Gloria a Dios. Esto está tremendo, hermano. Siento la presencia de Dios. Y entonces, lo que te quiero decir es, por más que estés pasando lo que estés pasando por años, por más que estés harto, agotado, cansado, agobiado, por más que quieras tirar la toalla, colgar los guantes, por más que digas, no doy más, ya no quiero saber más nada, hasta el punto de decir, Señor, llévame. Hasta el punto, aún estés pasando algo tan terrible como para pedirle al Señor que te lleve, que te quite la vida. No lo hagas. No lo hagas. Pero aunque estés pasando por eso, si tú tienes esa expectativa, tienes esa fe, la pones por obra una vez más. Pero ya estoy harto, no sabés la cantidad de veces que lo intenté, no importa. Fíjate, ¿te acordás cuando Pedro, si no me equivoco, no te quiero mentir, pero uno de los apóstoles estuvo toda la madrugada en la barca pescando y dice que no sacaron un solo pez, ya cansados, hartos de todo ese labor, de andar sacando y tirando las redes que pesaban montones de kilos,
Y la frustración encima de no conseguir nada, dice que volviendo ya, dice que en la orilla estaba Jesús y tienen un encuentro. Y luego de ese encuentro le dice, vamos Pedro, ponele que era Pedro, vamos, inténtalo una vez más, pero esta vez yo iré contigo. Y cuando Pedro le dijo, pero Señor, yo ya intenté, estuve toda la noche, no hay nada. Jesús le dijo que lo intentara una vez más. Y como vio que le obedeció, entonces Jesús se subió a su barca. Y dice que Jesús lo guió. Y ahí dice que tuvieron la pesca más grande de su vida, una pesca sobrenatural. Por eso de esta misma forma te insto a que, más allá de que sé que es duro a veces volver a un terreno donde uno fue derrotado una y otra vez, donde uno se cayó y se tropezó una y otra vez. Pero el Señor te dice en esta noche, vuelve a la barca, una vez más, pero esta vez vamos juntos. Amén. Entonces yo te insto de esa forma, una vez más, intentarlo una vez más, pero esta vez con una expectativa en tu corazón de que Él va a hacer algo. Y vos decís, pero ¿qué va a hacer conmigo si soy un desastre? No importa, no es por lo que tú seas, no es por tus capacidades, no es por cómo tú te veas. Amén. Simplemente quiero decirte que Dios tiene preparado para cada uno de nuestros días algo especial, un tesoro especial para cada día, y que solamente podemos obtenerlo si tenemos una expectativa, una confianza cada día de esto. Y si cada día vamos expectantes como niños, así tan expectantes, hermanos. Iba a dar una parábola media para adultos, pero mejor no. Vamos a llevarla a lo de un niño. Imagínate la expectativa de un niño en un día de su cumpleaños a la hora de abrir regalos. Esa expectativa quiere que el Señor, que tú y yo tengamos cada día cuando vamos a su presencia, sabiendo que Él tiene lo nuevo para nosotros. Amén. Y eso es lo que activa, eso es lo que desata el milagro. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. Dice que entonces la mujer fue sana de su enfermedad en esa misma hora que se secó eso. Bien, prosiguiendo. Y sigue hablando de cómo Jesús se impresionó por lo que sucedió, de que buscaba ver quién había sido, que miraba a su alrededor y bueno, que se le presenta a esta mujer, le cuenta al final lo que había pasado, lo que había acontecido y cómo fue sana, que ella había sido la que provocó ese milagro. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Azote, la palabra califica, el Señor califica esos procesos largos, duros, dolorosos, como azotes. Esos que te sacan el aliento, que te hacen sentir que te estás por morir. Bueno, quiero decirte que aún después de uno de esos azotes de la vida tan grandes, el Señor tiene paz para ti. Ven paz, le dijo. Y queda sana, es decir, queda sana de tu azote, es decir, nunca más vas a volver ahí, porque yo te saqué, dice el Señor. Amén. Dice que mientras él hablaba, aún vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Volviendo a Jairo. Le dice, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, sin anestesia, así de una. Y así es como el enemigo opera. De una y sin anestesia, sin misericordia, viene y ¡pap! Te pega el hachazo en la nuca. Sin misericordia, sin anestesia. Y ahí es cuando te hace tambalear. Pero, Jesús le dijo, dice que luego que oyó que lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, Jesús, le dijo, no temas, cree solamente. Es decir, acá vemos que Dios no es emocional, claramente, y por eso tú y yo tenemos que pedir a Dios inteligencia emocional, inteligencia para no permitir que las emociones, ni los sentimientos, ni los pensamientos hagan que nosotros operemos en base a ellos, hagan que nos dominen, que nos controlen. Amén. El Evangelio no es por emoción ni por sentir, es por decisión, es por convicción
y por fe. Amén. Y menos mal que es así. Entonces Jesús no es emocional. Dios no es emocional, no trata con tu alma. ¿Me entendés? Trata con tu espíritu. Por eso le dijo en el peor momento de la vida, imagínate esto, a este hombre le estaban diciendo, tu hija se murió, tu hija se acaba de morir. ¿Para qué lo molestás al maestro? Aún en la peor, en la peor situación que puede vivir un padre, me imagino yo, no soy padre, pero imagino que lo peor debe ser tener que recibir una noticia así, que te desmoraliza, que se te cae el mundo a pedazos. En ese momento, en ese mismo momento así, Jesús le dijo, no temas, solamente cree. Eso es lo que Dios espera, hermano, que vos y yo, estando en nuestro peor momento, pasando por la peor cosa que hayamos acontecido hasta ese momento, que hayamos vivido hasta ese momento, en ese momento, y sin importar si fue, cuál fue el motivo, sin importar cuál fue el motivo, si fue porque tú te apartaste, porque tú caíste, porque tú pecaste o porque sirviendo en la obra de Dios, aún así sufriste una penalidad como buen soldado de Cristo, sin importar por qué estás siendo azotado. El Señor te dice, no me importa la razón. A mí lo que me importa es que morí en la cruz por vos. A mí lo que me importa es que mi sangre te cubre. A mí lo que me importa es que en mi libro de la vida esté escrito tu nombre y el de tu familia. A mí lo que me importa es que tú me creas. Aleluya. Amén. Así que le dijo, no temas, cree solamente. Y es lo que tenemos que hacer en nuestro peor momento. Apagar, anular las emociones, los pensamientos, las ideas. Apagarlas e ir a los pies de Cristo. Corriendo, hermanos, corriendo. Y decirle, Señor, acá estoy. Vos sos todo lo que yo tengo. Sin ti, Señor amado, no sé qué es de mí. Me equivoqué. O no sé por qué me pasó esto, pero acá estoy, papá. Yo sé que solamente en vos está la respuesta a mi problema, la respuesta a todo esto que está aconteciendo. Te suplico, te ruego que muevas tu mano. Y eso va a ser lo que mueva la mano de Dios. No que llores, no tu dolor en sí, sino que tú manifiestes tu fe en oración. Amén. Y entonces dice que y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fue selecto en el grupo que permitió que le siguieran. Amén. Y dice que vino a la casa del principal de la sinagoga y dice que vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, el Señor Jesús les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme, dice él. Verso 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a todos los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y me quiero parar ahí. Dice que se burlaban de él y él los echó a todos afuera, a todos esos incrédulos los sacó. Vos decís, wow, pero el Señor es paciente, es manso, es humilde de corazón. ¿Por qué va a tomar una actitud así tan atrevida de echar a esa gente afuera? Si Él es manso, no creo que se haya enojado porque se burlaban. ¿Sabes por qué los echó? No fue por falta de paciencia y no fue por falta de mansedumbre. Porque Él dice, sed mansos y humildes, como yo soy. Sino que los echó por lo siguiente, que después les voy a leer ahora, para ya incluirlo acá, que esto ya está en Marcos 6, nosotros estamos leyendo Marcos 5, verso 40, y ahora te explico esto en Marcos 6, haciendo un paréntesis, amén, porque necesito que esto quede claro, ¿por qué los echó fuera Jesús a esa gente incrédula? Bien, te voy a leer el verso Marcos 6, 1 en adelante. Dice, y salió Jesús de allí. O sea, Jesús terminaba de obrar este milagro en la casa de Jairo, que ahora vuelvo a esto, estoy haciendo un paréntesis nada más. Y dice que salió Jesús de allí, vino a su casa, vino a su tierra, a su propia tierra fue Jesús, y le seguían sus discípulos.
Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí sus hermanas?, decía la gente. Y se escandalizaban de él. Entonces dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en sus propios parientes y en su propia casa. Es decir, no hay profeta en su propia tierra. Y él no es honrado ni en su casa, ni en su tierra, ni en su familia. El profeta como tal. Y no pudo, y mirá, acá se aclara el por qué Jesús operó de esa forma al echar a aquella gente que se burló, y se burló por incrédulos, porque no creían. Dice, y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor y enseñaba. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¡Wow! Esto es tremendo. Acá hay un código que si lo logramos entender y poner por obra, nuestra vida espiritual va a ser diferente. La incredulidad, tanto externa, es decir, de individuos externos, ajenos a un problema, como la incredulidad propia, impiden que se manifieste la sobrenaturalidad de Dios. No es que lo impiden, lo anulan completamente, porque dice que sanó a algunos enfermos, sino que impide el fluir, como que ese torrente poderoso se ve como obstruido. Porque lo que manifiesta el poder de Dios y la gloria de Dios acá en la tierra es la fe del ser humano. Por eso dice el Señor que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, Jesús se vio obligado, volvemos al verso 40 de Marcos 5. Sí, Marcos 5:40. Jesús tuvo que echar a esa gente, hermano, así como tú tienes que echar gente de tu vida, pensamientos, circunstancias, amistades, familia. No echar de decir, che, bueno, ya está, te bloqueo de todos lados, así, re mala onda. No, así no. Pero uno sabe a veces de quién tiene que apartarse, de qué bocas esquivar para no escuchar las cosas que tienen esas personas que manifestar. Amén. Por eso Jesús fue selecto cuando trajo consigo en un trabajo espiritual a cierta gente. Dice que él seleccionó a 3. Estaban todos sus discípulos, pero de todos esos discípulos Jesús eligió 3 nada más. Eso ya es decir algo. Y cuando hubo gente que manifestó incredulidad, las echó. Amén. De esa misma forma yo lo que te quiero decir es que vos y yo tenemos que todo aquello que pueda despertar incredulidad en nuestra vida, descartarlo. Amén. En el nombre de Jesús. Bien, prosigamos. Y dice que, bueno, aconteciendo todo esto, que echó fuera a estas personas, tomó a sus discípulos que lo habían acompañado, el padre, a la madre de la niña, y dice que entró donde estaba la niña. Escuche bien. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. Wow. ¿Qué te quiero decir con esto? Dice que Jesús entró donde estaba la niña muerta y la tomó de su mano y le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Lo que te quiero decir es que el Señor Jesucristo, Dios, no tiene problema en meterse en ese ámbito de muerte, en ese ámbito de desesperanza, en ese ámbito de destrucción en el cual te encuentras. Dios no tiene problema de meterse en el lugar donde tú estás y de tomarte de la mano y decirte, levántate, a ti te digo, levántate.
pero el Señor necesita que tú le extiendas las manos para que Él la tome. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Vos y yo, que ya somos conocedores de la fe, de Cristo, de lo que Él es, que muchas veces no importa el conocer, las cosas muchas veces acontecen de todas maneras, pero es ahí donde tenemos que poner por obra nuestra fe, amén. Entonces, lo que te quiero decir es, el Señor no tiene problema de sacarte en el peor estado que vos te puedas encontrar, pero lo que te quiero decir con que tú tomes su mano, porque Él te la ofrece, pero tú tienes que tomar su mano. Es decir, tú le tienes que buscar, tú tienes que querer salir de ahí. Tú tienes que activar tu fe y cuando tú le tomas de la mano, lo que te estoy queriendo decir es que tú estás activando tu fe. Tú le estás agarrando, porque sabes que si tú le agarras la mano, Él te va a sacar de ahí. En el nombre de Jesús. Y eso es lo que quiero decirte en esta noche. Amén. Así que la conclusión, hermanos, de este mensaje es que nos tomemos de la mano de Él, salgamos de ese lugar donde nos encontramos, donde te puedas encontrar muchas veces de dificultades, de desesperanza, y sepas que aún en tu peor momento, en el más doloroso, en el peor de tu vida, Dios te dice, no temas, solamente cree. Y si tú le crees y te tomas de su mano, te dirá lo que le dijo a la mujer. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Amén. Y sé libre de aquel azote. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón para ti en esta noche. Decirte que en esta hora que no hay nada de lo que el Señor no te pueda librar. Así que bueno, te bendigo y decirte también que cada día seamos expectantes de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Cuando venimos a orar, cuando venimos a lo secreto de su presencia, no lo hagamos sabiendo que es algo ya normal, que se vuelve algo cotidiano, algo como todos los días, que muchas veces hablamos e intercedemos y hacemos un montón de cosas encerrados que al final decimos, wow, cómo me cuesta hoy conectarme con la presencia de Dios. Y sí, pasa que tú ya te conectas desde antes de entrar a tu cuarto con la presencia de Dios. O ni bien cierras la puerta. ¿Cómo es esto? Claro. Conectarte con la presencia de Dios no tiene que ver con el piripipí, con el repetir como un loro, con decir cosas que tú crees que van a agradar a Dios, porque Él está mirando tu corazón y lo que a Él le importa más que tus palabras es que tú estés confiando en esas palabras. Amén. Y a veces en silencio y a veces murmurando nuestro corazón alabanzas a Dios. Le estamos adorando más y nos estamos conectando más con su presencia que cuando hacemos tantas cosas a veces que al final no terminan resultando. Amén. Así que quería decirte esto, que cada día que entres en la presencia de Dios no pierdas la expectativa. Él tiene algo nuevo para vos siempre. Y te bendigo y quiero orar por tu vida. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona, amado, que verá este video, a la cual llegará esta palabra, y bendigo a sus familias, Señor. Declaro, Padre, que esta palabra, Señor, se convierte, Señor amado, en un refrigerio para los huesos. Se convierte, Señor, en el confort para el corazón. Se convierte, Padre Santo, ahora en una palabra de vida, que es viva y eficaz, papá, y que operará en cada vida, en cada ser, Señor, hasta que culmine el propósito con el que fue soltada, papá. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu mano poderosa se extiende ahora a los corazones de tus hijos y de tus hijas, a todos los que ahí, Padre, te están abriendo sus corazones, papá. A todos los que están reconociendo que te necesitan, a todos los que te están diciendo, Señor, ven, sácame de este lugar, de esta situación, ya no aguanto más. Yo declaro, Padre, que tu mano se extiende ahora, Señor, en el nombre de Jesús, a cada alma que reconoce, que se humilla delante de ti. Señor, y declaro, Padre, en el nombre de Jesús,
que tu poder se manifiesta, ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, se manifiesta ahora en los hijos, en las hijas y se levantan de ese estado de muerte, de ese estado de quietud, de estancamiento, en el nombre de Jesús, para manifestar tu gloria, Padre. Bendigo, Señor, cada vida. Declaro tus ángeles, Padre, activados en cada lugar, Señor, y levanto vallado de fuego, Señor, alrededor de cada uno ahora que está luchando para salir de esos estados, para salir de esos lugares, para vencer, Señor, cosas, pecados, circunstancias gigantes. En el nombre de Jesús yo profetizo, papá, que la cabeza de todo gigante que le hace frente a tus hijos rodará por tierra, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Declaro tu victoria, Señor amado, flameando como bandera, Padre, Señor, sobre la cabeza de todos tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Espero que te haya sido de bendición. Si fue así, te ruego que compartas para que sea bendición para otras personas. Y te mando un muy fuerte abrazo. Próximamente el video que vamos a estar haciendo ya va a ser más un taller, va a tratar de altares y es muy largo y no te lo podés perder porque va a cambiar tu vida cuando tú culmines de ver toda la serie y pongas por obra cada cosa, por supuesto. Va a cambiar tu vida y tú ya no serás el mismo, tú ya no pensarás igual, tú ya no te moverás igual. Así que te mando un fuerte abrazo y bendiciones.